jugando. Banco FIE, eres tú. Es entidad supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Para mayor información visita www.bancofie.com.bo. Yo aquí estoy, la vida es hoy. Todas historias que inspiran, llenan de emoción. Seguimos, crecemos, unidos en vos. Todo es posible si hay corazón. Y aquí estamos a esta hora de la tarde. Gracias por estar con nosotros. A la gente que nos sigue, a la gente que nos permite conectar y que le decimos solamente todo va a estar bien. Vamos avanzando, vamos adelante. Hoy tenemos una invitada que me encanta, siempre lo digo, admiro mucho el profesionalismo de ella porque siempre está actualizada, siempre está en esto que es cómo ayudarte mentalmente, cómo ayudarte en tus emociones, cómo ayudar a un niño, cómo ayudar a una persona, a un adulto mayor, cómo ayudarlo en las emociones o en los momentos que les toca vivir, ¿no es cierto? Hay muchas cosas. Hoy vamos a hablar de algo muy, pero muy interesante que surgió como una idea la semana pasada. Ella todos los miércoles nos trae de su expertise y de su conocimiento. Hoy vamos a hablar de esos límites que se tienen que poner a los niños, a nuestros hijos, a las personas menores de edad que están con nosotros, o somos tutores, o somos papás, o somos parte de ellos. Entonces, ¿cómo poner los límites sin sentir culpa? ¿Verdad? Que eso es muy importante. La voy a saludar con muchísimo cariño a Rosmary Valdomar. ¿Cómo está, Rosmary? ¿Qué tal? Querida Linda, feliz de estar contigo en tu prestigioso programa que ayuda a tanta gente. Y me siento muy privilegiada de poder transmitir, como bien dices, todo lo que he estado investigando, ya que creo que son herramientas muy útiles para estos tiempos y para crear y criar generaciones mejores que las nuestras. Obviamente, claro que sí. Bueno, eso de los límites, muchos dicen, de hecho surgió la conversación la semana pasada, el hecho de ser amigo de mi hijo o de mi hija, ¿no es cierto? A veces el ser amigo, por ejemplo, muchos padres la tendencia, yo soy amigo de mi hija y mi hijo, y de repente, ¿dónde están los límites ahí, no es cierto? Es que como que los límites, o sea, ahí no se sabe dónde están. Entonces, ¿cómo nosotros delineamos? ¿Se tiene que tener límites? O sea, tenemos que poner límites a las cosas. A ver, contanos, por favor. Qué hermosa pregunta. Creo que es fundamental entender la importancia de los límites. Bien. Porque los límites, para mí, una manera gráfica de poder entenderlos es que nos podamos imaginar un puente alto, ya, un precipicio, pero que hay un puente que conecta, pero que tiene unas barandas, tiene protección. Bien. Los límites son eso, tiene que ver con nuestro sistema de creencias a nivel de valores, a nivel de principios, que nos van a impedir caernos, claro, desbordarnos. Y no solamente a nivel moralmente hablando, de principios, de valores. Los beneficios de poner límites tienen que ver también con regulación emocional. Claro. Se ha comprobado que cuando los niños no tienen límites, no tienen rutinas, no hay reglas claras, no hay horarios claros, en otras palabras, hay caos, hay desorden, hay improvisación, son niños que hoy en día están desarrollando cuadros de ansiedad. Porque ¿qué pasa, querida Linda? Estamos viviendo tiempos diferentes al de nuestras generaciones, a cómo nos criaron nuestros padres. Por supuesto. Nosotros, mal que mal, aunque a veces quizá no estaba escrito el límite, estaba mamá presente en casa, claro, recordándonos y poniéndonos formas de hablar correctas, formas de comunicar con mi hermano, donde las peleas no van, el perdón, claro, la responsabilidad, la puntualidad, el respeto, estaban ahí. Implícitamente había ese entrenamiento del padre presente. Claro. Hoy en día, ¿qué está pasando? No hay límites claros, no se hablan, hay ausencia de los entrenadores en casa. Mira vos. Y el entrenador es la red social, es el internet, son los amigos chateando en WhatsApp, que tampoco tienen límites. Claro. Y entonces estamos, y cada día estamos más asustados de las cosas que nos enteramos en las noticias, de cómo un niño opta por no querer vivir, cómo otro niño opta por agredir, abusar, y entonces estamos viendo que esa ausencia de límites en la propia vida, en la propia familia, se está extendiendo a toda la parte social. Claro.
Imagínate todo eso. Ahora, ¿cómo empezar de repente? ¿Cómo retomar y decir, ok, soy consciente, de repente el papá, la mamá que nos está escuchando o el tutor que dice, ok, soy consciente que tengo que poner límites, perfecto. Pero ¿qué hago ahora con todo esto que construí en la relación con mi hijo? De decirle, o sea, de repente, o a veces no tengo fuerzas de pelear, ¿no es cierto? Porque tenés que, porque el poner límites significa todos los días machacar en la misma cosa, ¿no? Sí y no, Sí, no, a ver. según la técnica. A ver, cuénteme. Y ahí esa vamos a técnica. la parte de los papás. Claro que sí. Si improvisamos, sí va a ser machacar, porque va a ser, te dije, Claro. justo estoy saliendo apurada y me doy cuenta que dejó la ropa donde no tenía, que como, que sos desordenado. Entonces, claro, va a generar conflicto, va a generar tensión, porque no hay un sistema de supervisión. Ah, claro. Pero, mira, hay dos preguntas que quedaron sueltas y las quiero retomar para no Claro seguir que sí, avanzando. por Me supuesto. dijiste el tema de amistad. Correcto. Es muy importante entender que el concepto de que los hijos nos vean, sí, como personas confiables, que esos son valores que tiene una amistad, Ujú. a nivel de confianza, es muy importante. Pero si la creencia de amistad es permisividad, Claro. entonces está nuestro sistema de creencias. Si yo puedo permitir cosas que no son correctas por mi amistad, entonces ni tengo una correcta amistad Claro. y tampoco estoy ejerciendo mi rol de padre. Entonces, si yo tengo que elegir, porque no hay otra, Ujú. o soy entrenador de mi hijo, pongo límites, o soy amigo y permito cosas que sé que no están bien y que le hacen daño, pero para no quedar mal con él, ahí hay una manipulación emocional, Claro, porque por ¿por qué supuesto. mis principios, las cosas que le hacen bien a mi hijo, tuvieran que distanciarnos? Entonces, si te das cuenta, hay un sistema de valores raro, una información, una influencia que está en las redes sociales mal diseñadas, mal direccionadas, Claro. que nos están haciendo dudar a los padres de qué es lo saludable para nosotros, para nuestros hijos y para la relación que estamos construyendo. Entonces, yo creo que esto de la amistad no tiene que ver con la permisividad, tiene Bien. que ver con mi conexión emocional. Claro, Yo tengo que ser un padre ante todo y tengo que hacerle entender a mi hijo que ante todo mi rol es entrenarlo para la vida, Correcto. para el éxito en la vida, y que lo voy a hacer con amor y que lo voy a hacer conectando con su necesidad, pero sin negociar los principios, los valores, sin negociar su salud psicológica, sin negociar su salud emocional. Porque algo interesante, algo importante que debemos entender, que cuando hablamos de límites, estamos hablando de lo negociable y de lo no negociable. Y hay cosas que no podemos negociar Claro. porque están matando neuronas, porque están haciendo un retroceso a nivel cognitivo. Y yo que es como que si yo sé que esto le va a producir a la larga cáncer, le va a producir a la larga adicciones, le va a producir a la larga un fracaso en la vida, no puedo yo callar y ser Claro. cómplice y verlo caminar hacia el precipicio. Y aunque muchas veces esa baranda le va a causar frustración o molestia al hijo, si yo logro activar corteza prefrontal, que es que él pueda entender, no desde la emoción No, solamente, sino- desde lo que es correcto e incorrecto, lo que me conviene y lo que no me conviene. Y él logra entender que lo que le estoy diciendo lo ayuda a ser mejor y que él debe decidir tomar el consejo, la dirección y respetar el límite que le estoy poniendo como medida de seguridad propia y de bienestar propio. Esa es la función, te cuento, Linda, que yo hago en la terapia con los adolescentes y los niños. Mirá vos. Vuelvo a conectar el corazón del hijo con el padre, porque normalmente llegan a terapia sintiendo que los Desconectados, padres, sí. exacto, son los malos, los anticuados, los que no Uy. entienden, y vuelvo a crear ese puente de conexión para que ellos cuando reciban la instrucción del padre no lo vean como mi enemigo, el que me quiere hacer daño, Claro. sino lo vea como el que me ama y esto es por mi bien aunque no lo entienda, pero le doy gracias porque me está ayudando. Total. Poner límites implica también de repente el castigo físico.
Creo que eso se llega a casos extremos. ¿Por qué? Acordémonos de nuevo, seguimos estudiando el cerebro. Claro. Y bueno, tenemos un cerebro más primitivo, ¿no? Nacemos con un cerebro reptiliano, nacemos con paquete incorporado de instintos, reacciones, Claro, emociones, por supuesto. pero no nacemos con la corteza prefrontal activada, madura, que es la que nos va a ayudar al control de impulso, nos va a ayudar. Entonces, el entrenamiento que deben realizar los padres es justamente entrenarlos en atender, en concentrarse, en control de impulso. Pero cuando un papá no tiene tiempo, cuando un papá improvisa la corrección, lo más fácil es el castigo, pero no necesariamente da los resultados, porque en ese momento estamos trabajando con un cerebro como un animalito de condicionamiento. Entonces, a veces al cachorrito no hace caso y normalmente uno le da un castigo físico, porque es Pavlov, Skinner, ¿no? Reforzamiento cognitivo-conductual. Pero creo yo que los reforzadores positivos, más la presencia y el entrenamiento, van a evitar, y conocer el funcionamiento que tiene el cerebro del niño, evita llegar a esos extremos. Mira. Y que esa es la gran labor y el desafío que tenemos que tener nosotros los papás, de entrenarnos a autorregularnos a nosotros mismos, a adquirir herramientas para poder enseñarle a sí mismo a nuestros hijos. Qué increíble, ¿verdad? Sí. O sea, yo creo que ahí tiene que haber mucho realmente la predisposición, la voluntad de los padres de querer realmente hacer, o sea, de conectar con tu hijo, que es lo importante. Me encanta esa palabra conectar, porque hay mucha desconexión, ¿verdad? Cada uno a lo suyo y ya está. Sí. Pero si comenzamos a conectar con nuestros niños, con nuestros hijos, entonces comenzamos también a ver una relación, pero en esa relación que implica también decirle qué cosas son las que tiene que hacer y qué cosas no son las que rebasan un límite, ¿no? Sí, tal cual. Y eso es muy importante, muy importante. Ahora te hago o lanzo un cuestionamiento Claro, adelante. al aire. Por Y supuesto. es, ¿por qué no podemos poner límites? Porque a veces no es que no sepamos que tenemos que poner límites y no sepamos que es importante ponerlo, sino que no podemos. Y creo que a veces cuando yo no puedo poner límites en mi propia vida como adulto, no estoy permitiendo lo que no se permite a mí mismo, no dejo de tener control de mí mismo. Entonces a veces esa falta de se refleja, claro. Si yo no puedo conmigo, entonces empiezo a permitir en el otro, porque empatizo con la debilidad. O sea, a él le cuesta, a mí me cuesta, entonces todos podemos emborracharnos, ejemplo. Claro. O todos podemos desbordarnos, o todos podemos decir malas palabras y ya no importa a quién daño, a quién ofendo, porque yo también soy así. Entonces yo estoy escuchando eso mucho en consulta, que hay una falta de activación de la corteza prefrontal. De nuevo, me gusta usar esta palabra porque creo que tenemos que volver a entender que nosotros somos humanos y no somos animales. Claro. Y que tenemos funciones cognitivas superiores que si no las estamos entrenando, no por eso debemos ser permisivos con nosotros mismos y con los demás. Cada día la sociedad, en vez de estar mejorando y evolucionando, estamos involucionando. Imagínate. Porque los adultos no estamos trabajando en nosotros. Estamos aceptando nuestros límites, nuestras carencias como norma. Y entonces ya lo que no es permitido, no los permitimos y entonces permitimos a nuestros hijos. Exacto. Oye, qué interesante ese punto. Ese punto sí es súper interesante. Es decir, tenés algo ahí en tu mochila, yo digo siempre tu mochila de vida, y eso lo estás traspasando a tus hijos, sin querer queriendo, pero ahí está. Sí. ¿No es cierto? O sea, yo digo muchas cosas, muchos patrones de conducta que pasan de padres a hijos y no nos damos cuenta que esos patrones son incluso están involucradas la permisividad, el no poner límites, decir, bueno, soy así, él también es así y uno se ríe, jajajaja, Sí, ¿no es cierto? sí, sí. Oye, qué importante eso, y es importante darte cuenta de que eso realmente está sucediendo en tu relación con tu hijo.
Sí, sí. ¿Y sabes qué más, querida Linda? Como para reforzar esto, que los papás puedan empezar a poner límites, empezar a poner normas, empezar a tener horarios, es el mejor escenario, el mejor campo para entrenar la corteza prefrontal, las funciones ejecutivas, las funciones, la cognición social, el cómo interpreta la realidad mi hijo. Es el mejor escenario. Cuando yo, para aprender fútbol, tengo que tener una pelota, tengo que tener un arco y necesito una cancha para que se sepa dónde está el límite, aprenda a frenar antes la pelota, antes que se salga de la cancha. Entonces, el mejor escenario para entrenar funciones cognitivas superiores es en un hogar donde hay límites, donde hay horarios, donde hay responsabilidades. Sí. Entonces, te cuento que a veces cuando charlo estas cosas con los papás y le digo hay que poner horario, ay no, me dice, no me hable de horario porque a mí el horario me estresa, a mí el horario me hace mal. Hoy papás que dicen, a mí me gusta que mis hijos sean libres, si quieren dormirse a tal hora que se duerman, si quieren no sé qué, oye, es que no sé. Yo, gracias a los horarios que yo tenía de niña, te juro que siento que mi vida me resultó más fácil incluso, ¿no? Porque te ponen horarios para dormir, horarios para leer, o sea, bueno, así fue, así me criaron, digamos. Y sin saber esta información neurocientífica. Claro, pero esos papás que dicen eso, yo les quiero preguntar, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es su emoción? ¿Cómo están sus emociones? Claro. ¿Son niños ansiosos? Estoy segura. Estoy segura que tienen escenarios donde tienen las agresiones de una manera muy fuerte, donde se desregulan con facilidad, porque está comprobado que adultos y niños que no duermen sus 7 horas, sus 8 horas, ¿qué va a pasar? Sus niveles, su umbral de resistencia a la frustración va a estar muy bajo. Y de una manera mucho más fácil, mucho más cortita, va a estar entrando en cuadros de frustración, de enojo, de tristeza, porque no tiene la capacidad desde la corteza prefrontal de regularse. Entonces, querida Linda, yo creo que este es un llamado a los papás. Totalmente. Para organizar su propia vida. Correcto. Y para organizar la vida de sus hijos. Porque es el mejor escenario para entrenarlos neurocognitivamente. Bien. Para regularlos emocionalmente. Y para prevenir trastornos psicológicos. Estoy convencida, porque cada día estoy atendiendo niños, antes los adolescentes eran los que llegaban con estos cuadros de ansiedad, de depresión. Hoy son niños de 7 años, niños de 8 años, niños de 9 años. Y cuando les pregunto, contame, ¿qué haces en la tarde después del colegio? Nada. No hay deportes. ¿Por qué no está en la... porque dice que ya no le gusta y entonces lo saco. Sí. Porque dice que ya se aburrió de esto y entonces lo saco. Entonces, ok. Cuando se aburra de la universidad también lo vas a sacar, cuando también se aburra de la esposa lo vas a sacar, cuando se aburra de los hijos ya lo va a dejar de ser padre, porque no entrenó la corteza frontal anterior, que es la que es de control de impulso. Yo no hago las cosas porque siento o no siento, porque mis emociones son como la montaña rusa, hoy están, mañana quizá no están. Yo hago las cosas por principio, hago las cosas porque es correcto, por mi bien. Y aunque yo no tenga ganas hoy de ir a entrenar, porque sé que el profesor me va a exigir, pues voy igual. Y entonces venzo mis límites mentales que me dicen ya no podés. Venzo mis límites físicos que me hacen hacer cosas extraordinarias que yo pensé que no podía. Y transversalmente subo mi autoestima. Y transversalmente estoy produciendo neurotransmisores fundamentales para la felicidad, como es la serotonina al hacer ejercicio, y la dopamina, que es el neurotransmisor, la hormona de la satisfacción, del logro, de placer. ¿Por qué tenemos niños que todo el tiempo están aburridos? ¿Por qué tenemos niños que todo el tiempo están aburridos, enojados? Porque no están logrando cosas. Y no están logrando cosas porque no están entrenando para competencias, no están entrenando en este plan de que sea libre, cero estrés, y no estamos entendiendo el daño neurocognitivo, neuropsicológico que le estamos haciendo a nuestros hijos al no entrenarlos. Es normal que el niño no quiera, es normal que el niño se frustre, porque no está entrenada su corteza prefrontal. Y es responsabilidad directa del adulto enseñarle.
si no nace con el paquete incluido esto. Claro. Necesita entrenarlo. Y ahí está el éxito de nuestras futuras generaciones, en el entrenamiento consciente que podamos hacer nosotros los papás en la educación de nuestros hijos. Qué importante, me encanta. Gracias, querida Rosmary, gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento además, porque es un poco darnos luces, qué estamos haciendo en este camino que a veces no sabemos si lo hacemos bien o mal por ser papás, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es muy importante estas pautas que das, y bueno, que ojalá la gente lo haya recibido y que las personas que están escuchando lo reciban muy bien y comiencen a accionar y a reaccionar. Gracias, corazón. A ti, te agradezco. Gracias, Linda, y bueno, me voy creyendo que este mensaje va a tocar muchas casas, Ojalá que sí. muchas familias, Por supuesto que sí. y vamos a tener niños más saludables, más estables y más llenos y creyendo en ellos mismos. Totalmente, totalmente. Yo también lo creo así. Muchas gracias. Nos vamos nosotros a una breve pausa, ya volvemos.